Bienvenidos, amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Habla el Pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Es para mí un honor compartir con ustedes este estudio sobre sectas y religiones. Vamos a empezar a analizar los testigos de Jehová. También en este estudio de sectas vamos a ver 7 denominaciones, de la cual hoy vamos a empezar a estudiar y analizar lo que es los testigos de Jehová y por lo menos muchas de sus doctrinas principales. También en este estudio vamos a aprender un poquito de apologética, así que le invito a que disfrute estos estudios y que, si es posible, toda la información que va a escuchar aquí usted pueda apuntar tanto pasajes bíblicos como la parte apologética, que le va a ayudar mucho para defender nuestra fe delante de cuando tengamos al frente a alguno de estas personas que tienen estas creencias. Hoy en día, a la hora de evangelizar, vamos en la calle y nos topamos personas de diferentes religiones y hay que estar preparados para poder defender nuestra fe, como dice Pablo, con buenos argumentos bíblicos, pero también es importante entender lo que ellos piensan, entender cómo ellos piensan y cómo ellos manejan sus diferentes versiones de Biblia. Entonces, es importante que cuando usted vaya a enfrentarse a alguno de estos tipos de personas, entonces usted esté bien enterado de cómo piensan, cómo actúan, porque todos tienen una particularidad que la vamos a ir descubriendo en todo este estudio de las sectas y religiones. Antes de empezar, vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Señor, bendice a todos los pastores, a todos los siervos, las siervas, Señor, tus ministros, y a todos aquellos que vean este estudio, Padre, que sean bendecidos, Padre, y que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Eres bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a continuar. Primero, queremos empezar a entender cuáles son las características de una secta o de una religión, para poder entender cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y ciertas religiones que dicen tener la verdad. ¿Cómo usan medios de verdades en las sectas? Entonces, ellos utilizan ciertas formas en las que usted y yo podemos descubrir y analizar si la religión que tenemos al frente o que nos vamos a topar es de Cristo o no es de Cristo, porque resulta que ahora todos siguen a Cristo, ahora todos se dicen discípulos de Cristo, y hay ciertas características que tenemos que aprender. ¿Cómo identificar una religión que no sigue verdaderamente a Cristo? 1. Jesús no es el centro de atención. 2. Tienen otras fuentes además de la Biblia. Dicen ser las únicas que están en lo cierto. Punto número 3. Punto número 4. Hacen uso de falsas interpretaciones. Punto número 5. Enseñan a conseguir su propia salvación. Punto número 6. Son proseltistas. Lamentablemente hay personas que se agregan, se hacen discípulos y también son adeptos, y muchos están por lo curioso, por lo atrayente de su doctrina. Pero realmente, vea lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ese es el fin de estos estudios de sectas y religiones. Prepararnos para cuando salgamos a la calle o cuando alguien venga y nos hable y podamos tener bases para defender la fe, como dice Pablo, haciendo una buena apologética de nuestra fe. Ok, entonces, con esto en mente, vamos a empezar a hablar sobre los testigos de Jehová. Vamos a analizar a los testigos de Jehová, que lamentablemente
ellos se dicen ser los portadores de la verdad. Entonces, en este estudio de los testigos de Jehová, que es donde quiero empezar, vamos a analizar un poco de su historia, vamos a analizar de dónde vinieron, vamos a analizar un poquito. Acuérdense que muchas religiones se eran contemporáneas de 1800, ¿verdad?, para acá. Entonces son religiones no muy antiguas, aunque ellos dicen que son muy antiguos, pero realmente no. Ellos se generaron en 1800 para acá. Testigos de Jehová, Adventistas, la Luz del Mundo y otras religiones que vamos a analizar aquí. Entonces, los Testigos de Jehová, su líder era Charles T. Russell, fundador y primer presidente, ¿verdad?, de lo que es los Testigos de Jehová. Es interesante que Russell, para hablar un poquito de la historia de él, era un adolescente en aquel tiempo, entre 16 y 15 años, y resulta que él subía a las montañas para, según él, buscar la dirección de Dios, porque en ese tiempo él estaba muy confundido. En ese tiempo ya iban naciendo los adventistas, en ese tiempo iban saliendo, por ejemplo, después fueron saliendo los mormones y otro tipo de pensamientos religiosos, y él era un adolescente curioso por conocer la verdad, y él subía a la montaña a pedir dirección supuestamente a Dios. Y ahí es donde, como dice la palabra, Satanás se viste como ángel de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas prácticas que si se hacen solo, él iba solo a la montaña. Y eso también es un problema, porque él no iba acompañado de personas maduras en las cosas de Dios, lamentablemente. Entonces, eso fue, Russell nació, oiga, el 16 de febrero de 1852, ¿verdad?, en Algin, Pensilvania. Sus padres fueron presbiterianos ortodoxos. Russell se juntó con la iglesia evangélica congregacional y con el club cristiano para jóvenes en su juventud. Acuérdense que él tenía entre unos 15 y 16 años más o menos, era un adolescente. Algunas experiencias importantes en la vida de Russell fueron, por ejemplo, algunas experiencias muy importantes de él fueron: a los 16 años, Russell intentó convertir a un amigo incrédulo. Russell perdió el argumento y comenzó a preguntarse sobre problemas de fe, sobre la doctrina del juicio eterno. ¿Cómo es posible que Dios crea a un hombre y después lo condene a un infierno eterno? Se pensaba Russell, este adolescente. A los 18 años se juntó con los adventistas. Y vea qué interesante, por eso le dije que al entender y a conocer sobre el origen de estas religiones, nos damos cuenta que ya los adventistas del séptimo día andaban por aquí, que hay dos tipos de adventistas, y resulta que ya por ahí andaban también los mormones y otras religiones que más adelante vamos a ir consultando. Resulta que él se fue para la iglesia adventista porque él tenía sed de encontrar la verdad. Y ahí fue donde más se confundió, donde más su mente pensaba y decía: no puede ser posible que difieran en lo que él creía. Resulta que él recibió, oiga, una herencia de $250,000. Y con esa herencia él empezó lo que es la literatura de los testigos de Jehová que hoy conocemos, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar al respecto, cómo es que ellos se manejan. Russell organizó, oiga, un estudio bíblico en 1870 con los fines de: 1. Comprobar que el infierno no existe. 2. Comprobar que la segunda venida de Cristo es espiritual y no es invisible. Y ahí vemos en la esencia de su doctrina cómo contradice el origen de la palabra, como las doctrinas principales de la palabra de Dios. Punto número 3. Burlarse de los cristianos y sus grandes errores y desviaciones de fe. Eso es lo que más hacía Russell. En 1873 y 1879, Russell publicó sus ideas en varios libros y comenzó una campaña vigorosa para vender sus libros. En ese tiempo, él no le tenía un nombre como tal. Fue más adelante que ya él le puso el nombre que vamos a descubrir. Seguimos. En 1879,
Russell publicó, oiga, sus ideas en varios libros y comenzó una campaña vigorosa para venderlos. En 1879 se estableció una publicación mensual y ahí fue en 1879 donde le puso la atalaya, los vigías, basándose en un versículo de la Biblia que más adelante vamos a analizar. Desde ahí, la atalaya de Sión y el heraldo de la presencia de Cristo comenzó en 6,000 copias con la herencia que él había recibido. Ok, la Sociedad de la Atalaya Sión y Folleto se organizó en 1884. Fue organizada como una sociedad civil y este es el principal oficio de los testigos de Jehová. Russell publicó el primer tomo de una serie que se llama Amanecer del Milenio, que hoy todavía encontramos esos folletos, ¿verdad? Que eran parte de sus enseñanzas de Russell. Pero lo interesante es que en estos folletos él contradecía la existencia del infierno, contradecía la visión de Cristo, que Cristo vino personalmente. Y ahí es donde vienen muchas de sus doctrinas que vamos a ir estudiando que nos va a asombrar. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿cómo es posible que él se dejó engañar por un ángel que se le presentaba? Se llama Moroní. Más adelante vamos a hablar sobre ese ángel. El primer tomo se llamaba El Plan de las Épocas. Se publicó en 1886. Otros tomos fueron publicados en 1889 y hasta 1917. El primer tomo expresó la teología de Russell. Así se llamó el primer tomo en 1917, el tomo de la teología de Russell. La Sociedad de la Atalaya de Sión, ¿verdad? Y sus folletos fueron fundados en 1884. Ok. Dios tiene un plan que se revela, gratuitamente. La evolución y todos los credos son rechazados. Russell rechazó tajantemente la evolución, ¿verdad? Y todos los credos se fueron rechazados. Él inmediatamente, en su teología, él rechazó el cristianismo, adventistas, católicos y otras que en ese momento estaban naciendo, y él tajantemente las rechazó. Él decía que solo él tenía la verdad absoluta, y lamentablemente hasta el día de hoy ese pensamiento no ha cambiado. Todavía ellos creen que tienen la verdad absoluta. Ok, continuamos. La doctrina del infierno, la Trinidad, el alma del hombre y el regreso físico de Cristo son rechazadas. Oiga, las doctrinas principales, ¿verdad? La base principal del evangelio fueron totalmente rechazadas por Russell. Entonces, los gobiernos seculares son rechazados. Todos estos puntos los vamos a analizar poco a poco en este estudio de los testigos de Jehová, con mucho respeto, ¿verdad? También, seguimos. La teoría de la segunda aprobación enseña que todos los hombres humanos van a tener una, segunda oportunidad, ¿verdad? Para ser salvos durante el milenio. Todos estos puntos los vamos a ir estudiando y analizando poco a poco. Otro punto que ocurrieron varios escándalos en los últimos años de la vida de Russell. Por ejemplo, Russell anunció que en 1912 saldría a predicar alrededor del mundo, cosa que no sucedió. Publicó sermones que supuestamente fueron predicados en varias partes del mundo, que tampoco sucedió, ¿verdad? Sin embargo, nunca realizó ese viaje. El periódico de Brooklyn, el diario del 19 de febrero de 1912, en el año 1913, Russell comenzó vendiendo semillas de trigo que él decía que eran mágicas, ¿verdad? Que tenía poderes mágicos de sanación, que obviamente después se dieron cuenta que eso fue un fraude. Y ahí es donde viene lo interesante, porque no solo su teología fue totalmente herética, también ciertas cosas que él empezó a practicar porque se estaba quedando sin dinero y necesitaba recursos para seguir repartiendo sus libros, su folleto, la atalaya, para seguir ganando adeptos. Lamentablemente,
en ese tiempo, en 1900, 1800, creció bastante, ¿verdad? Su organización, que ahí vamos a ir analizando. Ok. El periódico de Nueva York lo acusó de fraude. El resultado de la investigación fue que el trigo era de baja calidad y de baja producción. Russell dijo que tradujo la Biblia del griego, cosa que él nunca estudió griego. Él dice que la Biblia él la tradujo, del griego original. Entonces, por eso es que encontramos muchas diferencias entre la nueva traducción, ¿verdad?, de la Biblia y la Reina Valera 1960. Pero él dijo que él la había traducido. Y en un juicio que se le hizo después, donde a él se le preguntó cosas griegas de un experto en griego, se descubrió que Russell nunca había estudiado griego, nunca había tocado un instituto donde él aprendiera griego, nunca estuvo. Murió en Texas el 31 de octubre de 1916 y razones para el éxito de Russell. 1. Entendió la naturaleza humana y supo controlarla. Era un buen conversador, era un buen comunicador, tenía dones de comunicación. El hombre era bastante bueno en la oratoria y eso convenció a muchas personas a unírsele. 2. Tenía magnetismo personal, podía captar la atención de una congregación por varias horas. Punto 3. Su teología fue racional, pero no de la buena hermenéutica de la Biblia. Entonces, él prácticamente, si usted estudia lo que es la Biblia, los testigos de Jehová, se da cuenta que estos se van a la lógica. Ellos no creen en la fe. Todo tiene que ser al raciocinio de la mente, a la lógica. Y como él era muy buen orador, resulta que él convencía a las masas que lo escuchaban hasta por horas con cosas lógicas. Entonces la gente decía, este hombre tiene la razón, hay algo en verdad. A pesar de que él tuvo enfrentamientos con otras como los adventistas, los mormones y otras religiones que vamos a ir descubriendo en el camino. Se difundían mucho sus enseñanzas a través del uso de sus libros, ¿verdad?, folletos, artículos en periódicos y revistas. También sus giras para dar conferencias extendían sus doctrinas. Todos sus materiales eran baratos, hasta eso, eran prácticamente casi regalados. Su ofrecimiento de un futuro glorioso atraía a la gente y a la clase pobre, que en ese tiempo el analfabetismo, ¿verdad?, estamos hablando 1900, 1800, el analfabetismo era bastante grande y la gente se sentía muy atraída por todo lo que él comentaba y él decía y él ofrecía. Estaba convencido de su mensaje y podía convencer a otros o a las masas, ¿verdad? El juez Joseph Franklin Rutherford fue el que lo siguió cuando murió. Russell, ¿verdad? En 1916, el juez Rutherford fue el que continuó con la tradición de los testigos de Jehová y él implementó nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que vamos a ir descubriendo los que han continuado, ¿verdad?, desde 1916, y cada líder de la religión de los testigos de Jehová invirtió doctrinas totalmente muy aligadas a Joseph, pero también un poco distorsionadas a su parecer. Nació el 6 de noviembre de 1869 en el condado de Morgan, Missouri. Su título como abogado fue en 1892, por eso le decían el juez Rutherford. Los testigos de Jehová le pusieron el sobrenombre de juez. Se convirtió en testigo de Jehová en 1906 por medio de la lectura de algunos artículos de Russell, ¿verdad? Fue abogado de Russell cuando él tuvo que comparecer, ¿verdad?, como le dije anteriormente, para demostrar que sabía griego y para también demostrar muchas de sus falsas enseñanzas, ¿verdad?, que lamentablemente el mismo juez Rutherford no pudo como abogado defenderlo porque no tuvo bases para poder defender su doctrina. Seguimos. En 1916 predicó el sermón en el funeral de Russell. En enero de 1917, Rutherford escribió un folleto llamado La caída de Babilonia, y en este folleto hace referencia a las iglesias
protestantes, ¿verdad? En ese momento, y a la Iglesia Católica Romana, que para ellos son los dos enemigos más grandes. Los protestantes y la Iglesia Católica son dos de las religiones que los testigos de Jehová desde sus inicios no están de acuerdo, rechazando obviamente todo lo que es Cristo, la doctrina de Cristo. Entonces, en 1920 Rutherford comenzó a cambiar, el movimiento para imponer su control y autoridad. Aquí Rutherford en 1920 empezó a cambiar mucha esencia de la doctrina de los testigos de Jehová que hoy tienen. Rutherford es uno de los pilares de esa doctrina, que es donde ya ahí vemos que lamentablemente los testigos de Jehová se terminaron de perder doctrinalmente y teológicamente. Terminó la elección local de ancianos. ¿Se acuerdan que ellos tienen un gobierno que se llaman los gobernantes? Pero ellos nunca han publicado sus nombres. Más adelante vamos a hablar sobre el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Esto nació de Rutherford, como era un abogado. Él organizó, en la parte organizativa, él fue un gran pilar. Entonces, él escogió a 12 de sus seguidores como los elegidos y portavoces de Dios hacia ellos, ¿verdad? Y ellos pasan todo lo que supuestamente Jehová, Dios les transmite para que ellos sigan su doctrina. Se le llaman el cuerpo gobernante, que más adelante vamos a hablar de ellos. Sustituyó los escritos de Russell por los suyos. Muchos de los escritos de Russell quedaron votados, como dicen, ¿verdad? Quedaron ahí y él implementó los de él. Aunque muchos decían, no podemos sacar lo que nuestro padre Russell dejó, y dejaron unos, pero hay otros que sí fueron totalmente desechados por Russell. Puso menos énfasis en el estudio bíblico, ¿verdad? Y puso menos énfasis en el estudio bíblico y más énfasis en la venta de literatura, así como hacer y reportar visitas de casa en casa. Él se enfocó más en la parte monetaria, en la parte de extensión, que en la parte teológica o bíblica. Entonces vean qué interesante. Puso énfasis en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento. Por eso muchas doctrinas están muy basadas a lo que es el pensamiento del Antiguo Testamento. Quitó el énfasis en las profecías y en las predicaciones. En 1926 rechazó la teoría de la Gran Pirámide, teoría de Russell, que las pulgadas de distancia dentro de la Gran Pirámide de Egipto se relaciona con años, prediciendo así el futuro. Que Russell dijo que las pirámides eran puertas al futuro, que eran como calendarios al futuro, y él dijo, no, esto no es así. Todo esto lo vamos a ir explicando poco a poco conforme vamos estudiando. Esto es las doctrinas, por lo menos las más importantes que ellos tienen, y vamos a ir analizando punto por punto de todo esto. Vamos a continuar. En 1931 adoptó oficialmente el nombre de los Testigos de Jehová. En 1935 comenzó a enseñar las dos clases de salvos. ¿Se acuerdan? Los 144,000, ¿verdad? Que todavía esa doctrina es una de las más fuertes de ellos. Y la multitud. Y esa multitud está hablando de los elegidos, que ahora, lamentablemente en el tiempo presente, ellos hace muchos años siguieron pensando que los 144,000 eran los únicos escogidos y no iban más, pero ahora cambiaron. Y ahora resulta que hablan de esa multitud de electos, que más adelante vamos a hablar de ellos, que van a salir de la guerra del Armagedón, según una de las doctrinas de ellos. En 1935 comenzó a enseñar las dos clases de salvos. Tenía personalidad, lo que llamaba la atención de las personas. Era extraordinario, atractivo y carismático. Era un buen administrador, capaz de conciliar diferentes puntos de vista. Era muy inteligente, obvio. Era un juez, era abogado y era una persona muy brillante. Más que Rutherford. Rutherford era un muchacho que no tenía estudios. En cambio, este sí tenía ciertos estudios
¿verdad? Entonces, obviamente, él sabía cómo manejar a las personas, mucho mejor que Rutherford. Escribió mucho literatura, mucho más que Russell. Hizo énfasis en que el fin era inminente en su artículo. Millones de ellos que ahora viven nunca morirán. Voy, mi amor, ¿qué?